días, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos. Desde el domingo, ahora 8 días, una serie que hemos iniciado acerca de la conquista. Saludo a los hermanos y amigos que nos están viendo por YouTube, por Facebook, en directo. Un abrazo grande desde Sevilla, Valle, Colombia. Amén, sí, Señor. Ayúdenme ustedes a recordar, por favor, que hablamos la semana pasada acerca de este tema maravilloso como lo es la conquista. A ver. Muy bien. ¿Quién me quiere ayudar rápidamente? Algún par de comentarios de lo que aprendimos el domingo, ahora 8 días, sobre la conquista. Para conquistar siempre hay que librar batallas. Para conquistar hay que librar batallas. Bueno, ¿qué más? Que nos asustamos con los demonios. Que nos asustamos cuando tenemos cuando hay problemas con demonios. Bueno, el punto central de la semana pasada, ¿cuál fue? Que nos dejamos llevar por el enemigo. El punto central de la semana pasada, ¿cuál fue? Hemos recibido poder, potestad sobre los enemigos. De eso hablamos ahora 8 días. Y bueno, el desafío, amados, era que durante este mes de octubre, y es el desafío, vamos a conquistar todo aquello que el enemigo nos está robando, nos está destruyendo, nos está quitando. Y su decisión, nuestra decisión, debe ser mantenernos en alerta, usando las armas que el Señor nos ha entregado. De esas armas vamos a hablar dentro de 8 días. Pero como les dejé el desafío, yo no sé si alguno de ustedes tiene, no testimonio, sino hay una frase que me diga esta semana que ya empezó a conquistar y está viendo los frutos. ¿Alguien ya está experimentando que al comenzar a conquistar está viendo frutos? Amén. Dígame amén, pero dígame en qué. ¿Ninguno? Bueno, yo sí estoy conquistando la economía y estoy viendo buenos frutos. Ese es el tema, o ese es el área que decidir este mes de octubre conquistar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien más? Hermana Margarita, ¿un área? Un área que yo desde que empecé nuevamente el negocio empecé muy mal y ya lo iba a dejar. Entonces esta semana empecé a vender más. De la conquista en el negocio. Gloria a Dios, qué bonito. ¿Alguien más? ¿Así puntual? Muy bien. Ahí estaremos compartiendo entonces, y la idea es que ustedes también puedan compartir algunos testimonios. Muy bien. Hoy vamos a mirar un tema muy emocionante, muy fuerte, muy especial, y le he titulado La santidad, clave para la conquista. Quiero que usted lo diga conmigo en voz alta. La santidad, la clave para la conquista. Y de nuevo vayamos, por favor, al libro de Josué, capítulo 3, verso 5. Josué, capítulo 3, verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué tal, amados? Si juntos leemos este versículo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El domingo, ahora 8 días, estuve profetizando que eso estaría ocurriendo, y creo en mi espíritu que ha estado ocurriendo. Dios ha estado haciendo maravillas en medio de su pueblo. Padre, gracias por tu palabra, por bendecirnos a través de ella. No es posible, Señor, que podamos disfrutar una vida llena de abundancia, una vida próspera, una vida santa, una vida que te agrade a ti, si no es por tu palabra.
Estamos en el mes de la Biblia, octubre, Señor. Se celebra a nivel mundial el mes, el año internacional o el mes de la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Que este mes de octubre se convierta para tu iglesia en una oportunidad poderosa de llegar a la palabra de Dios, de disfrutarla, de saborearla, comerla, Señor. De que la lectura, la meditación, la memorización de la palabra de Dios sea tan poderosa, sea tan maravilloso, que nuestra alma, nuestro espíritu y toda nuestra vida experimente, Señor, los frutos de esos tiempos de palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De hecho, valga el anuncio. Esta semana mi esposa le pedí que enviara por el grupo WhatsApp de los líderes y los líderes a sus discípulos que como estamos en el mes de la Biblia, pues hay que enriquecer, no solamente leyendo, estudiando, meditando, sino también memorizando. Y les invitáramos para que tuvieran la oportunidad de mirar 2 versículos diariamente para memorizar. Espero que ustedes lo estén haciendo, y si de pronto no lo están haciendo, saque un rato, saque un tiempo para memorizar la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El viernes tuve aquí un niño en el programa Momentos de Reflexión, llama Juan David Rengifo, el nieto de Patricia y Cristian. Ese niño se parece a mi Juan David. Le enseñamos tanta Biblia y a memorizar tanta Biblia, y sacamos tanto tiempo para memorizar la Biblia con Juan David, nuestro hijo, que al escuchar a Juan David recuerdo a Juan David de ellos, recuerdo a mi Juan David, porque este chiquito tiene 8 añitos y se dice 8 o 9 versículos de una, y al rato otros 8, 9, 10 versículos de una. Lo que pasa es que ellos han apagado el televisor, han tomado el teléfono, lo han puesto en su lugar y han sacado tiempo para que Juan David memorice la Biblia. Entonces la invitación, amados, es que estamos en el mes de octubre, vamos a memorizar la Biblia. La próxima semana vamos a hacer la tarea y vamos a sacar unos segunditos para que algunos de ustedes nos compartan 2 versículos que se aprendió durante las... Amén. Muy bien. Santificaos, la santidad clave para la victoria. Lo primero que quiero compartir con ustedes esta mañana, le he puesto: santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Básicamente es lo que el texto bíblico dice. Pero la razón por la cual Dios le está diciendo a Josué y Josué al pueblo que se santifiquen porque mañana el Señor hará maravillas con ellos, es porque mañana, o sea, a partir del día siguiente, el pueblo de Israel iba a pasar a cruzar el río Jordán. Por lo tanto, no se podía entrar a la tierra prometida, no se podía cruzar el Jordán sin que el pueblo primero se hubiera santificado. Qué interesante. Mire, alguien escribió lo siguiente: Satanás, a quien más le teme, es a un hombre o mujer que vive en santidad, en consagración para Dios y apartado del pecado. Voy a leerlo de nuevo, que me pareció interesante esta frase. Satanás, a quien más le teme, es a un hombre o mujer quien vive en santidad, en consagración para Dios y apartado del pecado. Ustedes recordarán en el libro de los Hechos que los hijos de un hombre llamado Esceva, un judío que era de la sinagoga, era un hombre principal, se pusieron a reprender unos demonios que había en un hombre. Y ustedes recuerdan qué ocurrió con estos hombres. El demonio vino encima de ellos, los maltrató, los aporreó y los envió para la casa desnudos. Y ellos le decían al demonio: sal en el nombre del Jesús que predica Pablo, le decían estos hombres al demonio. Y los demonios le contestaron a ellos:
A Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y tremendo daño que estos hombres sufrieron avergonzados. ¿Por qué estos hombres no pudieron echar los demonios de ese hombre que estaba oprimido por el diablo? Porque no se trata, amados hermanos, de orar. No se trata de simplemente leer la Biblia. No se trata simplemente de predicar o reprender espíritus u orar por enfermos. Se trata de todo aquello que hay detrás de una vida cuando ora, cuando lee la Biblia, cuando ministra, cuando reprende, cuando hace milagros y sanidades. Ayer, el viernes, concluí en el programa que tenemos todos los días a las 3 de la tarde, momentos de reflexión por el Facebook Live, ¿sí?, sobre la vida de Josué con la temática oraciones poderosas hechas por hombres poderosos. Y me llamó significativamente, como casi ninguno de los otros hombres que habíamos hablado, la oración de Josué en Josué 10:14. Sol, detente en Gabaón, y tu luna, párate en Ajalón. Dije la semana pasada, y aquí lo expliqué, lo que ocurrió y científicamente lo que eso significa y lo que significó para la humanidad. La semana pasada hablamos sobre esto. Pero no es solamente la oración que Josué hizo tan corta. No es el hecho de que la luna, el sol y la luna le hayan obedecido. Es todo lo que había dentro de la vida de Josué, todo lo que se había edificado. En Josué capítulo 24, verso 14, no lo vamos a leer por el tiempo, esto lo compartí con el ministerio de intercesión esta mañana. Josué, cuando ya está muy anciano y casi para morir, despidiéndose del pueblo, después de que les narra la historia del pueblo, lo ve la semana pasada, Josué le dice al pueblo: ahora puedes servir a Jehová con integridad y con verdad. Y Josué tenía mucha autoridad para hablar de esto. Y por eso en el verso 15 les dice: ahora pues ustedes escojan a quienes quieren servir, si a los dioses que habían antes de pasar el Jordán y allá en Egipto, o los dioses de la tierra donde ustedes viven ahora, los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que hemos hablado abundantemente en diferentes programas sobre este tema. Desde que conocemos a Josué hasta el final de su vida, Josué tenía algo en él que lo respaldaba cuando oraba, cuando daba mandamientos, cuando daba instrucción, cuando iba a la guerra. Lo mismo que le dice al pueblo: sirvan al Señor con integridad y con verdad. Por eso, amados hermanos, un hombre llamado Juan Wesley dijo estas palabras: denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré al mundo. Esto lo dijo en el siglo XVIII, 1700 y tanto. Denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y yo cambiaré el mundo. Por eso, cuando un creyente va a entrar en guerra espiritual, en batalla espiritual, cuando vamos a conquistar, por ejemplo, ¿cuántos necesitan conquistar Icos porque están por allá embolatados? Levánteme la mano. No uno, hay más de uno. ¿Cuántos necesitan conquistar su hogar porque está en crisis? ¿Cuántos necesitan conquistar su economía? Y seguramente, si miramos profundamente, hay algo en usted y en mí que necesitamos obligatorio y necesariamente conquistar. Es posiblemente que algunos necesiten conquistar su mente porque está muy impura. Es posible que algunos necesiten conquistar su corazón porque está lleno de odio, de resentimiento, de amargura. Está muy irascible, muy peleón. Como dice mi esposo, me decía mi hijo cuando hay papá, es que tú eres muy enojón. Es posible que algunos estén necesitando conquistar el área de algunas acciones porque están cometiendo errores uno tras otro y tras otro. Todos, amados, tenemos algo que conquistar.
Pero yo no puedo ir a la conquista sin estar preparado. Y lo primero, amados, que necesitamos para ir a la conquista es santificarnos. Y hay 4 cosas que debo hacer antes de ir a la conquista. Primero, pedir perdón. Eso lo sabe usted de memoria y lo sé yo. Si usted tiene un pecado que confesar o ha cometido un pecado, más bien, ¿qué debe hacer primero? Pedir perdón. Segundo, pedir limpieza al Señor. ¿Por qué razón? Porque el que me limpia es el Señor con la sangre de su Hijo Jesucristo. Arrepentimiento, purificación, y ahí tendremos la santificación. Si queremos conquistar en octubre, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que santificarse. Eso es lo que le dice Josué al pueblo de Israel: santificaos, porque para mañana Jehová hará maravillas con vosotros. Les pregunté la semana anterior, ¿cuántos de ustedes desean que el Señor comience a hacer maravillas en medio? ¿Cuántos anhelan que de verdad Dios comience a hacer maravillas en medio? Amén. En cualquier área de su casa, usted puede comenzar a disfrutar esas maravillas del Señor, porque es una promesa. No es una promesa del hombre, del pastor, es una promesa que está en la palabra de Dios. Amados, una vida llena de la santidad de Dios nos da la victoria en el nombre de Jesús cuando entramos al campo de batalla. Por eso, no se ponga a hacer guerra espiritual sin antes santificarse. Porque si no, solamente va a ser ruido como los hijos de ese tal Exeo. Pero en segundo lugar, santificaos para comer del fruto de la tierra de la promesa. Vaya conmigo a Josué capítulo 5, verso 1 al 12. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto, y no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Pero lean conmigo el versículo número 9, dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hoy he quitado de vosotros el oprobio. Y en el verso, bueno, leamos el 10 también. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, después que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Yo le voy a preguntar con todo el amor de Jesús, ¿cuánto necesitan provisión sobrenatural en su casa? ¿Cuántos anhelan que su negocio se dispare? Su empresa, su trabajo. Siento que casi todo, ¿verdad? Pues en este caso, no olviden que ellos recién habían salido de Egipto. Ellos estaban acampando al lado este del Jordán. Al lado oeste estaba Jericó. Y ya hablamos sobre ese tema. Jericó era el primer escollo de gran nivel que ellos tenían que conquistar. Pero había un problema, era que toda esta gente que había salido de Egipto, 40 años hacia arriba, absolutamente todos habían muerto en esos 40 años en el desierto. Y los que, la generación de la cual estamos hablando en este momento, fueron los niños, los jovencitos que salieron de Egipto con sus padres. Estamos hablando de esos niños y jovencitos que están por encima ya de 40 años. Todos ellos no se habían hecho circuncidar. Los que vivían en Egipto, adultos, habían sido circuncidados. Los que habían salido de Egipto con Moisés, todos en el desierto habían sido circuncidados. Pero estos no. Y antes de que ellos puedan pasar el Jordán, Dios dice: primero circuncídalos. Ustedes seguramente conocemos lo que para ellos significa la circuncisión, pero lo más importante, cómo lo aplicamos a nosotros. Para ellos, circuncisión, o no para ellos, para Dios, la incircuncisión era oprobio. Por eso les dijo: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Porque de alguna manera la incircuncisión para Dios está ligada a la inmoralidad, a la inmundicia, al pecado. Y ustedes saben que la circuncisión es la cirugía, la operación que se le hace a los hombres en su pene, en el prepucio, cortar el prepucio. Para Dios ese elemento fue hecho un pacto con su pueblo para que su pueblo Israel fuera diferente a todos los pueblos de la tierra. Judío, verdadero judío, es circuncidado. Y no pueden ser bendecidos económicamente según el contexto en lo que estamos leyendo si no van a circuncidarse. 40 años comiendo maná del cielo, 40 años comiendo por las misericordias de Dios, pero incircuncisos. Y aquí Dios tiene que tomar una decisión. Ustedes, si quieren comer del fruto de la tierra, estoy yo tratando de interpretar el texto en los pensamientos de Dios, primero tienen que circuncidarse. Y le dice a Josué: hazte cuchillos afilados y circuncídalos a todos. Porque los únicos adultos mayores en esta época, en este momento, eran Josué y Caleb. Los demás era gente joven, gente bastante joven. Y efectivamente así lo hace Josué. Y cuando Josué lo hace, amados hermanos, el maná cesa e inmediatamente ellos comienzan a comer el fruto de la tierra prometida. Permítanme decirles esto, para entender hoy lo que Dios le dice a Josué: que circuncide el prepucio de los hombres. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, pero también a los hermanos de Filipos, y también a los Gálatas, que la circuncisión de nada vale si no se vive del Espíritu. Que la circuncisión hecha a mano no sirve para nada si no se vive en la ley del amor, no de las obras. Y dice el apóstol Pablo: vale más la incircuncisión, pero viviendo para agradar al Señor, que la circuncisión viviendo para agradar la carne y al hombre. Y por eso el apóstol Pablo dice: quiten pues la incircuncisión de vuestro corazón, porque aquí en el corazón es donde está el verdadero pecado. No olviden que todo lo que el Señor nos enseñó a través de la historia de Israel, de su pueblo santo, todos los ritos, tradiciones, toda la cultura, toda la ley que se enseñó para ellos, que se escribió para ellos, tenía un solo propósito hoy a nosotros:
era mostrarnos la imposibilidad del ser humano en por sus propios méritos agradar al Señor. Segundo, un sustituto para que el ser humano pudiese acercarse a Dios, un cordero en esa época. Pero tercero, solamente que nos sirviera a nosotros de que todos esos ritos, todas las cosas culticas que habían en esa época eran para nosotros simplemente una sombra, un ejemplo, para que no cayéramos, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, en semejantes pecados como ellos cayeron. Por eso Dios en Jesús nos muestra un camino mejor. Todo el libro de Hebreos es mostrándonos en Jesús ese mejor camino, esa mejor sangre, ese mejor sacerdocio, esa mejor ofrenda, esa mejor esperanza, esa mejor vida, solo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo número 1, por favor vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 14 en adelante. Mira lo que el apóstol Pablo dice con respecto a Jesús, en quien tenemos, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. ¿Se dan cuenta? Que esa santificación que Dios le dice al pueblo de Israel no era por ellos mismos. Tocó que hubiese alguien que hiciera la operación. ¿Quién hizo la operación de quitar el prepucio a hombre por hombre? Josué. No fueron ellos mismos, no se podía. En los tiempos después de que establecieron los sacerdotes y sumos sacerdotes en el pueblo de Israel, era el sacerdote el que hacía la operación de la circuncisión. Por eso solo Cristo es el que nos puede circuncidar completamente y para siempre. Solo Cristo es el que por su sangre puede perdonar todos nuestros pecados. Solo Cristo es el que nos redime de la culpa, de la condenación. Solo Cristo, amados hermanos, es el que tiene el poder para trasladarnos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Solo Cristo. Quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor. Amados, ¿cuántos años nos hemos matado trabajando? Sude, de sol a sol, comer el pan con el sudor de la frente. ¿Saben cómo se llama eso? Comer el pan con el sudor de la frente. Estar en la maldición que Dios le dio a Adán. Porque exactamente eso fue lo que Dios le dijo a Adán: comerás del fruto de la tierra con el sudor de tu frente. Y mucha gente, y aún muchos cristianos, podemos estar comiendo con el esfuerzo, con el sudor. Así vivían ellos. Tenían que ir a recoger el maná, tenían que trabajar. Pero Dios, después de que ellos se circuncidan, después de que se santifican, pueden comer del fruto de la tierra. Y a partir de ese momento el maná cesó y comenzaron a disfrutar.
de la bendición, escuchen bien, de la provisión sobrenatural de Dios. Y es lo que les estoy diciendo, amados, amada iglesia, amados hermanos y amigos que nos ven por estos canales. Usted y yo no podemos vivir en la maldición de Adán. Usted y yo ya hemos sido redimidos del poder de esa maldición. Todo lo que toque en sus manos debe ser bendito. Todo lugar que pise la planta de su pie, como estamos aprendiendo los martes en el culto, debe ser bendición propia, regalo de Dios. Hermana, ahora con respecto a su negocio, ya determinó conquistar su negocio. No es el trabajo de ella, es el trabajo del poder del Espíritu Santo en ella, para que lo que usted haga se multiplique y sea bendecido. Porque lo que Dios nos da es bendición. ¿Lo creen o no lo creen, iglesia? Amén. Yo lo creo. Pero en tercer lugar, con este termino, no me queda más tiempo. Capítulo 7, verso 13 del libro de Josué. Josué capítulo número 7, verso 13. Dice la palabra del Señor: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de ti. Ustedes también, ya creo que les compartí, hermanos, sobre este tema. Dios les da a ellos las estrategias para que tomen y conquisten a Jericó. Y efectivamente, como Dios le dice a Josué, así exactamente ocurre. Y Dios les había dado las prohibiciones de lo que no deberían hacer y lo que sí deberían hacer. Pero un hombre llamado Acán, ¿qué hace este hombre? Toma de aquello que para Dios es maldito, o sea, anatema. Toma de ello. Y por tomar de ese anatema, trae maldición al pueblo. Porque cuando Josué con Israel van a pelear contra la siguiente nación, que es muy pequeña, llamada Ai, ante ese problema, ¿qué ocurre? Son derrotados y mueren muchas personas. Y Josué dice en el capítulo 7 que se postra y comienza a quejarse y comienza a rumorar y a decirle: Señor, ¿para qué nos sacaste de aquí? Mira, Señor, ¿qué van a pensar nuestros enemigos? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir de tu nombre tan grande y poderoso? Estoy parafraseando. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Por qué te postras así? Y Dios le dice a Josué qué tenía que hacer. Anatema hay en medio de ti, sácalo, santifica al pueblo. Y efectivamente así ocurre. Pero hay dos cosas que Dios le dice a Josué y que me han llamado mucho la atención. La primera es: por tener el anatema en medio del pueblo, ustedes no van a poder vencer a los enemigos. ¿Están escuchando, iglesia? Eso le dice Dios a Josué. Por tener un anatema dentro del pueblo, no podrán vencer a sus enemigos. Pero lo segundo que le dice Dios a Josué del versículo 12: y yo no voy a estar más con ustedes. Y son dos cosas muy peligrosas para Israel. Y Dios ya le mostró a Israel que es cierto, cuando esos 3,000 hombres fueron a conquistar a Jai, esos 3,000 hombres fueron derrotados, primero porque había anatema y segundo porque Dios no estaba con ellos. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? El martes en el culto con el Espíritu Santo a las 7 de la noche les prediqué sobre esto y la invitación a sacar el anatema de su casa. Y les decía: escuchen esto, si usted es cristiano,
y usted es el hombre de familia, el jefe de hogar, usted tiene que tomar la decisión como la tomó Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa no se fuma cigarrillo, porque en mi casa servimos al Señor. En mi casa no se escucha música en el mundo, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa no se toma licor, no se baila, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Si usted como padre permite que sus hijos no creyentes vengan a su casa y la ensucien con música del mundo, con bailoteo, con ruido, con droga, cualquier cosa, usted está permitiendo que el anatema esté en su casa. Y dos cosas van a pasar: no podrá hacerle frente a sus enemigos y la presencia de Dios no va a estar ahí. Y luego nos estamos quejando: ¿por qué, Señor, si yo vengo al culto? ¿Por qué, Señor, si yo diezmo? ¿Por qué, Señor, si estoy diezmando? Estoy sirviendo exactamente lo mismo que está haciendo Josué, quejándose, lamentándose porque están perdiendo. ¿Ustedes son sus hijos? ¿Los aman? ¿Aman a sus hijos? Entonces, ustedes no los aman, porque si los amaran, su casa no le asociaría con los pecados de ellos. No los aman. Si ustedes los amaran, ellos entenderían que usted es un hijo de Dios. Ellos entenderían que su casa es santa y que ustedes, por el contrario, en su casa hacen culto familiar. Que aunque ellos no sean creyentes, en su casa lo que hacen es orar por ellos, darles promesas a ellos, escuchar música cristiana, bendecirles a ellos, que cuando ellos lleguen o cuando sus familias no cristianas lleguen de otras partes, porque son festivos, porque es diciembre, lo que sea, lo que ellos en su casa encuentran es salvación, bendición, reconciliación, paz, milagros, señales, prodigios, porque hay un hombre que ha dicho: mi casa y yo serviremos a Jehová. Así los aman. De lo contrario, usted hace lo que hizo el sacerdote Elí. Permitió que sus hijos hagan lo que les diera la gana. Perdone por favor esta expresión. Ellos se perdieron y Elí se perdió, porque fue el lazo, porque permitió que sus hijos hicieran en casa de Dios lo que quisieran. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué: saca. Y ya les compartí el martes, no lo voy a repetir, qué le tocó hacer a Josué y el costo que hubo que pagar por causa de ese anatema. Una familia completa se perdió, se murió. Dios los quebrantó por causa del anatema, pero era mejor una familia completa a toda la nación perdida. No voy a ser grosero ni irreverente al decirle esto. ¿Qué prefiere usted? ¿Que toda la familia se pierda? ¿O que haya que poner en cintura a un hijo o a una hija? Dios nos invita, amados hermanos, a santificarnos. Si vamos a conquistar, hay que pagar un precio. No crean que vamos a obtener las cosas fáciles. Ya dijimos la semana anterior lo que significa la conquista. Ocupar por la fuerza un territorio que está ocupado por otros. Es tomar bajo una acción bélica lo que pertenece a otros. Y usted posiblemente ha tenido muchos años de su vida a su familia, a sus hijos, o no sé a qué, o a su economía, lo que sea, ocupado por otros. Ustedes ya saben quiénes son esos otros, que gobiernan, que oprimen, que destruyen, que manipulan, que saquean, que roban, que hacen daño. Por eso quiero felicitar a Cristian, a Patricia, porque aprenderse 10 versículos en un día no se logra en un minuto con la Biblia, ni en 5 minutos. Hay gente que se puede pasar 5 horas, 8 horas viendo novelas o películas. Creo que lo mencioné la semana pasada también. Pero vaya, pase media hora con la Biblia.
les cuesta, es aburrido, es cansón, cuando debería ser al contrario. Lo aburrido son las novelas, lo aburrido debe ser las redes sociales, lo aburrido debe ser el mundo, y lo deleitoso debe ser la palabra de Dios. Eso debe ser lo que prima en un hogar. Entonces, cuando un niño, cuando un hombre o cuando una mujer conocen mucha Biblia, es porque les ha tocado dedicar mucho tiempo para estudiarla, para memorizarla, y eso garantiza que el anatema se vaya de su casa y que sus hijos crezcan con la convicción que en mi casa, o sea, en la vida de ellos, no van a permitir el anatema, porque ellos le pertenecen a Dios y porque ellos son conquistadores. Amén. Padre, gracias te doy esta hermosa mañana por tu iglesia, todos los que por el Facebook, por YouTube nos están viendo. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea rema para tu pueblo, que esta palabra traiga tanta libertad, tanto compromiso y desafío. Señor, tú mismo dijiste con tu boca: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oro, Padre, que la libertad que venga a nosotros no sea por las cosas que en el mundo tenemos, sino porque tu palabra está en nosotros y la estamos aplicando. Gracias por traer sanidad a tu pueblo. Gracias por dar espíritu de conquista a tu iglesia. Gracias por traer, Padre, renuevo, libertad, paz, gozo. Gracias por las cosas hermosas, mi Dios, que estás haciendo en medio. Oro, Señor, que hoy aquellos que necesiten escuchar la voz de el Espíritu Santo por Josué, santificaos hoy. Hoy podamos tomar esta palabra y llevarla a la práctica. Yo creo, Señor, que hay bendición del cielo sobrenatural en la economía de cada uno de ellos. Yo creo, Señor, que hay un momento de pasar a la tierra prometida, que algunos están a punto, Señor, de ver sus respuestas, el cumplimiento de sus promesas, de sus peticiones. Yo creo, Señor, que la casa de tus hijos es casa para Dios, que la familia de tus hijos es para servirle al Señor. No hay nada más apasionante cuando los padres salen con sus hijos para la iglesia, pero más aún cuando los padres y los hijos juntos, todos le están sirviendo al Señor. Ahí opera: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si eso no está ocurriendo, Padre, hay anatema en la casa. Hay algo que el diablo está haciendo, ha tomado dominio sobre mi casa, y no se puede cumplir la palabra de bendición como tú quieres dárnosla, Señor. Levantamos nuestras manos en clamor, Señor, en súplica. Dígaselo a Él: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dígale: Señor, y tomo la decisión de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa es santa. En mi casa no hay anatema. Voy a sacar de lo que en mi casa sea anatema, para que tú puedas habitar, para que gobiernes, para que mi casa y yo te podamos servir. Padre, gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga grandemente. Que tengan un hermoso día en familia. Les bendigo a todos.